Y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Y Luis, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Perfecto. Sí. Señor, te damos gracias por esta nueva reunión, para que sigamos eh, discerniendo más acerca de tu palabra, seguimos buscando más, escudriñando, porque eso es lo que genera tu palabra, que sigamos buscando más, profundizando más, y que sea de gran aplicación para nuestras vidas, Señor. Te Gracias. damos gracias por cada hermano que está presente en esta grabación y para los que no están presentes, que bueno, que los bendigas en el lugar donde estén y que si se agregan a la grabación actual, bueno, que les sea de mucho beneficio esta clase de hoy, que va a estar muy interesante. En el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Entonces, voy a levantar la presentación de hoy. Es larga, como ustedes pudieron ver, pero una parte es complementar la anterior, por eso este título bastante largo de hoy, ¿no es cierto? Que es la parte 2 de lo que vimos la vez pasada del artículo de Ricardo Bravo. Y después comenzamos con la parte bíblica del diluvio, que es el Toledot de Noé y la tercera iniciativa divina. Y aquí vamos a trabajar solamente la parte uno, que no tengo muy claro todavía hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde nos dé el tiempo. Total, no estamos tan apurados por terminar el curso, creo yo. La vez pasada, en el artículo del doctor Bravo, alcanzamos a llegar hasta acá, hasta el punto 7, y lo que hoy día tenemos que repasar son del punto 8 hasta el 11, porque la conclusión es más o menos obvia y muy breve. Entonces, lo primero es trabajar este punto que es un poco curioso, pero, pero parece que los científicos andan metidos en esto. La creencia generalizada en el ámbito geológico era, el tiempo pasado, y que los meteoritos que caían a la superficie terrestre traían partículas de hielo que se derretían dejando agua en la Tierra. Mire qué interesante, ellos pensaron que el agua provenía de los meteoritos. Sin embargo, esta teoría, o más bien creencia, porque tiene muy poco sustento científico, está cayendo en descrédito. Más bien, lo que nosotros sabemos a través de los descubrimientos fehacientes que se han hecho en ciencia en los últimos años, en la última década, es que eh, el agua se ha originado en el manto, en la parte más profunda de la Tierra, ¿no es cierto?, entre los 400 y los 600 kilómetros de profundidad. Y son reacciones químicas en el manto terrestre y por tanto no tendrían un origen extraterrestre. Esta reacción se produce aproximadamente a unos 1400 grados Celsius y ejerce una presión de unas 20.000 veces la presión atmosférica, en donde la sílice o el dióxido de silicio reacciona con hidrógeno líquido para formar agua líquida e hidruro de silicio. Esa es la reacción de química inorgánica. Y los investigadores agregan que es muy posible que se siga generando agua en la actualidad en lo más profundo de la Tierra y que esta agua formada en el manto podría llegar a la superficie terrestre de varias maneras, siendo una de ellas a través de magma en la actividad volcánica. Algo de esto estuvimos viendo en la sesión pasada, pero ahora quería mencionar el proceso químico, que es lo que ocurre y que los científicos piensan que seguiría produciéndose. Entonces, en resumen, todas estas investigaciones sugieren que el colosal volumen de agua de la Tierra estuvo en ella desde el principio en una cantidad tal que pudo cubrir el planeta, como ocurrió al principio de la creación, porque así empezó todo. Todo estaba bajo agua. Y luego volvió a salir durante el diluvio a través de este proceso tectónico. Esta enorme cantidad de agua no fue traída a la Tierra por unos cuantos asteroides con cristales de hielo sucio, porque esto no da ni siquiera para una pequeña laguna.
y porque además el agua de los cometas y meteoritos es químicamente distinta al agua de la Tierra, como ha sido comprobado experimentalmente. Así es que ahí tienen el dictamen científico para que cuando alguien les diga el agua en realidad llegó a la Tierra a través de los meteoritos, eso es una falacia, es algo que está además muy pasado de moda. Se creyó alguna vez, pero ya la ciencia lo ha desechado. Después, el doctor Bravo trabaja este aspecto bien particular que también mencionamos en la sesión pasada, pero que ahora vamos a profundizar un poquito más. Al comenzar el diluvio, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Cuando después yo trabajo esto en el aspecto bíblico, hay varios asuntos literarios que tomar en cuenta acerca de esto, pero desde el punto de vista científico, los creacionistas toman esto con toda la seriedad que merece y se preguntan a qué se puede referir la Biblia con esto. Y en el conocimiento que tenemos en la actualidad, entendemos que anterior a este diluvio cataclísmico habría existido un solo gran continente en la Tierra, que es lo que se sugiere también en Génesis 1:9, que da la impresión de esto de que había solamente una gran masa terrestre que salió del mar, no varios continentes, pero es una inferencia que es Génesis 1:9, pero no se podría asegurar. Sin embargo, las evidencias científicas apuntan hacia allá. Se le ha llamado Pangea y de otros nombres también. Y aquí tienen una imagen de cómo habría sido este súper gran continente al principio. Y ustedes ven aquí que ahí están las trazas de los que fueron posteriormente los continentes que conocemos ahora, pero en el principio habrían estado unidos. Entonces, este continente, el cual se habría separado en varios continentes debido a la violenta ruptura en sus bases, generando luego las placas tectónicas al inicio del diluvio. Debido a esta colosal actividad tectónica, se habrían producido enormes erupciones de volcanes submarinos en todas las profundidades oceánicas del planeta. Es decir, hoy en día hay miles de volcanes debajo del agua, ¿no es cierto?, en los océanos, miles. Pero evidentemente no todos están haciendo erupción al mismo tiempo. Y aquí está la mano divina, la mano del Señor, que en este momento fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. O sea, en este momento, bajo la orden de Dios, Él usó todas las características del planeta que había creado y ordenó simplemente que todos los volcanes hicieran erupción al mismo tiempo para provocar lo que después fue el diluvio. ¿Y de qué manera lo iba a provocar? Eso lo veremos a continuación. Pero aquí tienen un modelo computacional de cómo se habrían separado los continentes. Así está al principio el Pangea y se va separando, se van separando, se va separando, ¿verdad? Hasta llegar a esta característica final. ¿Mm? Entonces, es un aporte para que ustedes vean cómo habría sido más o menos el proceso. Ahora, lo interesante de esto es que tanto los creacionistas o catastrofistas como los uniformistas, geólogos me refiero, están de acuerdo en que hubo originalmente una Pangea y que después se separó en los continentes que conocemos actualmente. Lo diferente está en el proceso. Mientras los uniformistas piensan que esto fue un proceso sumamente lento que duró millones de años, para los creacionistas y catastrofistas pensamos que esto fue muy rápido en el transcurso de no más de un año durante el diluvio. Aquí hay una prueba de esta teoría de una Pangea, ¿no es cierto? Y es la similitud de fósiles en diferentes continentes. En otras palabras, si uno ve cómo están distribuidos los fósiles, miren este, por ejemplo, este bicharraco de acá, está distribuido de igual manera en esta franja, que está tanto en Sudamérica como en África.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo estaban los animalitos en ese lugar al mismo tiempo? Bueno, y es porque estaban juntos los continentes. Lo mismo acá, mire, la Antártica también estaba unida, Australia, aquí formaron este rompecabezas, que es la manera en que se ha pensado que debería haberse visto Pangea originalmente. ¿Ya? Pero esta distribución uniforme de los fósiles encontrados es una prueba de que estos continentes alguna vez debieron estar juntos. Ricardo hace un fuerte énfasis en estas palabras que están acá, en Génesis 7:11, donde dice: aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Algunos biblistas sugieren que esto simplemente es un paralelismo hebreo. Eh, podría tener algo de esto, un paralelismo de, de conclusión, pero creo que la deducción que hace Ricardo aquí es importante tener en cuenta, y es que hay un uno y hay un dos. O sea, primero fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y después se produjo esta lluvia intensísima. Y el orden en las escrituras, ¿no es cierto?, es importante. Pueden entenderse no como procesos independientes, sino como dos procesos que están estrechamente relacionados entre sí, donde el primero termina generando al segundo, ¿ya? Y entonces en el libro, el doctor se dedica a mostrarnos cómo habría sido este proceso. El diluvio comenzó cuando las fuentes fueron rotas del gran abismo, o sea, este movimiento tectónico masivo de erupciones volcánicas subacuáticas y también terrestres, todas al mismo tiempo. O sea, el Señor hizo que el magma explotara por todas partes. Entonces, eso tiene varias consecuencias. Por una parte, calienta la temperatura del agua, por otra parte, tira vapor a grandes alturas, y no solamente vapor, sino ceniza y todas las cosas que tiran los volcanes, ¿verdad? Lo que produce un efecto invernadero y un efecto de una capa aquí que impide que la evaporación suba más, y que además, unido a la ceniza, le da peso al vapor de agua que se va evaporando, más el que ha sido lanzado en partículas muy pequeñas, y ese peso las hace precipitar. Y cuando ocurre este fenómeno, bueno, las precipitaciones son violentísimas, son literalmente como cataratas, ¿ok? Entonces, este proceso primero y genera después este segundo. Entonces, adicionalmente, esta catástrofe de ruptura tectónica en las profundidades de la Tierra habría producido enormes chorros de vapor en una escala planetaria, no solamente en un lugar, sino en todo el planeta. Sin duda que el principal aporte del agua del diluvio que finalmente llegó a cubrir los montes vino desde las entrañas de la tierra, proveniente de ese gran depósito de agua descubierto recientemente, el que ya hemos mencionado. Por lo tanto, parte de la lluvia colosal que comenzó a caer sobre la superficie terrestre también pudo provenir de esa violenta expulsión supersónica de chorros de agua en forma de vapor emitida por cientos de miles de volcanes submarinos, los que alcanzaron una gran altura en la atmósfera, al menos hasta 20 kilómetros. Entonces ustedes entenderán que vapor de agua caliente que sube hasta 20 kilómetros, se encuentra con ceniza y además con capas de aire sumamente frío, evidentemente va a producir una condensación muy rápida y también un peso por la ceniza, lo que lo hace precipitar y de manera muy violenta. Aquí hay un ejemplo que está en el libro y es una erupción que ocurrió en el año 2022, o sea, hace 2 años, está aquí a la vuelta de la esquina, y es de este volcán, Unga Tonga Unga Ha'apai. Vaya a saber Dios lo que eso significa, ¿verdad? Pero ocurrió en el Pacífico Sur
y causó una explosión que se escuchó a más de 800 kilómetros de distancia, donde la gigantesca columna de cenizas alcanzó los 20 kilómetros de altura en la atmósfera, generando tsunamis en Hawái, Japón y otros lugares del Pacífico. El punto clave aquí es que las erupciones de centenares de miles de volcanes no solo despedían magma y ceniza hacia la superficie de los océanos y a la atmósfera, sino que expulsaban también la gran cantidad de agua acumulada en la zona de transición del manto, ubicada entre los 400 y 660 kilómetros de profundidad. Así que hoy en día se conoce este fenómeno. Cuando explota un volcán submarino, sube todo esto, que es una mezcla de ceniza, eh, vapor de agua, ¿no es cierto? Lava saliendo, que es mucho más pesada, entonces no va a ser expulsada, pero va saliendo. Esa lava forma islas. Después de una gran erupción se puede encontrar una isla nueva, pero todo esto que sube a la atmósfera después precipita. Entonces, este fenómeno es bien conocido. El tema es que, ¿qué pasaría si ocurriera con todos los volcanes al mismo tiempo? Y haciendo esta extrapolación, y se puede, por supuesto, hacer los cálculos matemáticos y los modelos, y produce justamente lo que describe el diluvio. Una vez rotas todas las fuentes de las profundidades abisales marinas e iniciado el proceso de expulsar magma muy caliente y agua a la superficie terrestre y a la atmósfera debido a una gran actividad tectónica volcánica a nivel planetario, este magma caliente expulsado por los centenares de miles de volcanes debió hacer subir de modo importante la temperatura del agua del único gran océano de ese entonces. Con este ascenso notable de temperatura del agua oceánica, posiblemente alcanzando unos 30 grados Celsius, lo cual es tremendo, o sea, es impensable hoy. Ustedes saben que nuestro océano Pacífico anda entre los 14, 16 grados, y mucho llega a los 18. Ustedes imagínense, 30 grados es más que lo que se encuentra a veces en los mares tropicales. Entonces, y eso en promedio. El ciclo hidrológico en el planeta pudo haberse incrementado sustancialmente producto de una fuerte tasa de evaporación debido al calentamiento del océano por la acción volcánica. Esto también hay pruebas de que este fenómeno realmente se produce. El fenómeno atmosférico oceanográfico conocido como El Niño produce precisamente eso. Sube la temperatura del océano unos 2 o 3 grados y eso genera una cantidad enorme de evaporación extra y esa evaporación genera lluvias torrenciales. Cuando nosotros tuvimos en el año 97-98 unas inundaciones aquí en Chile, en Santiago, espectaculares. El río Mapocho se salía y se llevó puentes y cosas así, y eso es porque eh, estábamos con el fenómeno del Niño y produjo lluvias que evidentemente no son lo más frecuente en nuestro país. Entonces, este fenómeno ya se ha estudiado y es conocido. Por tanto, y eso ocurre, fíjense, con subir 2 o 3 grados en el océano. Imagínense una subida de, no sé, 10, 15 grados. Es la cantidad de agua que puede caer es impensable. Entonces, cuando se describe el fenómeno posterior a la ruptura de las fuentes como cataratas de los cielos, es una descripción poética, sí, pero al mismo tiempo sumamente gráfica de lo que ocurrió realmente a raíz del diluvio. Y el último punto de este artículo o capítulo del doctor Bravo es esta necesidad de reivindicar los geólogos escriturales. El doctor Snelling señala que el movimiento de la corteza terrestre, o sea, la separación de los continentes, también conocida como la deriva continental, es aceptado tanto por los científicos uniformistas como por los creacionistas.
Los geólogos creacionistas creen que el movimiento de las placas se produjo rápidamente debido a los acontecimientos que rodearon el diluvio de la época de Noé, en tanto que los uniformistas creen que se produjo lenta y gradualmente en una escala de millones de años. Eso es lo que mencioné hace un minuto, y este señor, PhD en geología, es Andrew Snelling, y lo habíamos mencionado ya en la sesión pasada. Este doctor afirma que estas evidencias pueden explicarse mejor por el rápido y catastrófico movimiento de las placas tectónicas durante el diluvio. Los modelos informáticos han demostrado que los continentes podrían haberse separado en cuestión de semanas, por lo cual no se necesitarían millones de años para explicar la deriva continental. Entonces, teniendo datos, los científicos meten los datos en los programas de computación y ven qué pasa. Y los programas hacen estos modelos y determinan, ¿es factible que esto ocurra o se produciría otro tipo de catástrofes que no es lo que se produjo? Entonces, si los modelos dicen, no, esto es realmente factible, entonces, ¿qué tan, qué tan cercana es la explicación de estos modelos con estos datos, dada este supuesto? El supuesto es diluvio y pocas semanas, poco tiempo. ¿Qué tan bien se explica el fenómeno y qué tan bien queda moldeada la Tierra una vez que hemos tomado esos supuestos de base? Y, y los geólogos creacionistas han publicado que la data queda mejor explicada por los eventos del diluvio que de la manera uniformista que han pensado los científicos ateos. Hasta ahí termina lo que yo quería agregarles del artículo o del capítulo del doctor Bravo. Para completar bien esto, ustedes se dieron cuenta que en muchos sentidos repasa lo que vimos en la sesión anterior, pero con algunos datos nuevos que era necesario contemplar también. ¿Alguna duda o comentario? ¿Algo que quieran decir? O en relación a esto del niño que hablabas, o puede ser el niño o puede ser simplemente acá en el sector del Mar Caribe, que se está generando aumento en la temperatura del agua y también se asume que esa es una de las causas principales de una mayor frecuencia que se está gestando y tiene también medio preocupado al estado de la Florida, por ejemplo, de que se ha aumentado la frecuencia, intensidad incluso de huracanes. ¿Ya? Así que también tiene que ver un poco con la subida de la temperatura, ¿ya? En ese sentido, de Sin duda. algunos grados. Y también tsunamis y lo que viene. Son parte también de principios de dolores, podríamos decir. Sin duda eso es lo que se produce. No, no son propiamente tsunamis, pero marejadas y grandes inundaciones por esas lluvias torrenciales. Y Así por es, supuesto, Chile, por ejemplo, está protegido momentáneamente de eso porque tenemos un mar frío, la corriente de Humboldt, por nuestras costas. Pero si sube la temperatura, se produce el efecto tipo niño, que me explico, no es que en todas partes va a ser el efecto niño, no, pero es el tipo que cuando se produce una claro, subida del mar de temperatura, tiene esas consecuencias. Y la idea es que haciendo erupción todos los volcanes al mismo tiempo, la subida de la temperatura tiene que haber sido impresionante. claro, así es. Claro que sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Entonces seguimos con esta parte de acá, que es el análisis, digámoslo, bíblico. Bíblico. eh, Bíblico teológico de este mismo pedazo de texto, ¿no es cierto? Que es de Génesis 6:9 hasta 9:29. Vamos a ver si logramos llegar hasta el final del capítulo 8 hoy día. No, no pretendo más que eso,
Y por supuesto, vamos a ver solo algunos detalles porque en el libro incluí una gran cantidad de trabajo literario y tuve que dejar muchas otras cosas re interesantes afuera para, para no hacer muy latero el trabajo del libro. Pero les recomiendo repasar lo que está en el libro una y otra vez, y esto que vamos a ver ahora es un resumen. Paulina quería decir algo antes de empezar. Sí, pastor, yo quería hacer una consulta. Si los continentes era uno solo y se dividieron para el diluvio, ¿cómo entonces llegaron digamos, distintas personas a distintos continentes a la misma vez? Ujú. Y es una muy buena pregunta. Y justamente está contestada o no la contestamos, estuvo ahí adelante. Tipo, un proceso donde Mm, habían puentes también habla. sí, sí. Así El que está proceso un de los poquito más puentes. adelante. Está un poquito más adelante, Paulina. Así que Ah, la ya, vamos a ya, ver ahora. No te preocupes. Sí, sí. ya. Comienzo diciendo lo siguiente. Para muchas personas, Noé y el arca no son más que una historia legendaria, demasiado ingenua como para tomarla en serio. Pero los escritores bíblicos no pensaron así. Por ejemplo, el profeta Isaías lo consideró un asunto plenamente histórico. También el profeta Ezequiel. En la genealogía de nuestro Señor Jesús aparece Noé. Por lo tanto, si Noé es ficción, chita, ¿qué tenemos que decir de la genealogía del Señor? Claro, El apóstol Pedro también habló de él en dos oportunidades. Jesús mismo se refirió a él como un personaje histórico, aquí están los versículos, sí, y claro. también comparó su propia venida con la situación que imperaría que imperaba en la época de Noé. Ya no es. Y finalmente, el autor de Hebreos lo describe como un hombre de fe excepcional. Ujú. Así que es difícil siquiera imaginar que todos estos autores inspirados estuvieran equivocados y darle crédito a los escépticos de siempre. Porque a algunas personas no les cuadra o les parece fantasía o lo que sea. Nosotros no tenemos que adaptarnos a ellos, mis queridos, porque aquí tenemos un testimonio de gente excepcionalmente importante en la Claro. escritura y para qué decir de nuestro Señor Jesús, que no solamente es importante, sino que es el más sabio y el más campeón de todos los seres humanos que ha habido. Autoridad máxima. Entonces, Whitcomb hace un comentario importante y dice, los datos geológicos a lo sumo sirven como evidencias circunstanciales a favor de la realidad del diluvio de Génesis. Pero la base principal para nuestra confianza en su realidad consiste en las declaraciones directas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, al efecto de que el mundo entonces pereció anegado en agua. Este es un científico, Whitcomb, y me encanta su declaración porque es la declaración de un creyente. En otras palabras, todo el estudio que hace el doctor Bravo es valiosísimo y nos ayuda muchísimo, sobre todo porque son datos de absoluta actualidad. Como ustedes escucharon, sobre todo en la sesión anterior, hace 2 décadas no se conocía todo esto del agua contenida en las profundidades de la Tierra. El ciclo Entonces los hidrológico. escépticos alegaban que no había suficiente agua en la Tierra como para cubrir todos los montes más altos. Y con todos estos descubrimientos se ha ido viendo que en realidad la Biblia tenía razón. Pero antes de estas últimas 2 décadas, ¿qué hacían los creyentes? Simplemente rendirse y decir, ah, los científicos tienen razón porque todavía no se descubre, o decir, no, el Señor y la Escritura tienen razón y más adelante la ciencia lo va a corroborar. ¿Se dan cuenta? Que hay una postura que uno tiene que tomar en relación con la Escritura, porque nuestro Señor Jesús la apoyó y etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido diciendo desde la primera sesión. Así que parto con esto y asimismo parte el libro, creo que es de vital importancia.
Después, en cuanto al análisis literario, que también es una cosa riquísima, porque dentro de los capítulos 1 al 11, tal vez lo más rico literariamente hablando es la sección del diluvio. En definitiva, el texto bíblico no da indicaciones de que deba leerse sino como un relato histórico y literal acerca de un juicio que afectó a todo el globo terráqueo, no solo a una zona particular. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros lo queremos creer o no, ya es un asunto de cada uno. Si una persona quiere decir que no, esto en realidad es un trabajo poético y lo que quiere decir no es literalmente eso es un invento de esa persona. Y esa persona, si se dice cristiana, por supuesto es respetable, pero es ignorante en relación con el análisis bíblico. El análisis bíblico no permite una interpretación diferente a la histórica literal. Entonces, eso es lo que pasó según la Biblia. Si nosotros, insisto, lo creemos o no, ya es resorte de cada uno. Esta sección de 6:9 a 9:26 es de juicio, maldición, pero también es de bendición, pues Dios prometió nunca más maldecir la tierra de esa manera. Por otro lado, la historia comienza con Noé hallando gracia ante Dios en 6:8, pero termina maldiciendo a Canaán. Entonces uno va viendo que esta sección no es solamente la descripción del diluvio. Aquí hay mucho arte literario en estos paralelos y un montón de otros juegos literarios para enseñar teología de una manera muy didáctica. Entonces, no es solamente un libro para que la ciencia trabaje, y yo aprecio enormemente el trabajo del doctor Bravo y de los geólogos escriturales y de todo el mundo. Me encanta. Pero aquí hay más que eso, y lo que es más es Dios comunicándose, es Dios revelando cosas para nuestro beneficio. El relato nos lleva a un nuevo comienzo a partir de un mundo cubierto de agua, paralelo en muchos sentidos a Génesis 1, donde Dios formó todo a partir de un mundo sumergido en agua. Entonces, aquí tenemos un paralelo importantísimo. El diluvio es un nuevo comienzo, pero no un nuevo comienzo donde Dios va a crear de nuevo al hombre, sino que va a empezar de nuevo con una familia dando nueva oportunidad. Entonces, aquí hay un patrón que cambia. Sin embargo, el paralelo de que todo estuvo sumergido en agua al principio y también en el diluvio es evidentemente un indicio de comenzar de nuevo. Además, Génesis 1 nos asegura que había suficiente agua en el planeta como para que toda la Tierra estuviera sumergida. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hubiera descubierto o no lo del manto y donde se producía el agua, los creyentes ya podíamos decir, sí había agua. Los científicos podían decirnos, no, no hay suficiente agua, pero nosotros podíamos decir con toda fuerza, sí, sí hay, no tengo idea dónde está metida, pero sí hay. Porque en un principio todo estaba bajo el agua. Y ahora, en las últimas 2 décadas, bueno, se nos da la razón, sí hay suficiente agua y mucha más de la que se necesitaba. Como este, hay varios paralelos que dan cuenta del arte literario del autor y es importante que consideremos algunos de ellos. Y aquí solamente los repito, los menciono, están en su libro desarrollados y no voy a trabajarlos acá. No tengo nada más que decir aparte de lo que dice en el libro, salvo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero estos paralelos son de una belleza y de una riqueza, y como les dije, no incluí todos los que otros autores han estudiado para no ser pesado o demasiado pesado el libro, pero estos 6 los incluí porque me parecen de una riqueza extraordinaria, sobre todo este, por ejemplo, el paralelo entre Noé y Abraham, que nos da el indicio de un nuevo comienzo, así como comenzó de nuevo con Noé, de la misma manera que lo hizo con Adán, está comenzando de nuevo con Abraham. Y estos paralelos nos indican precisamente la existencia de estas iniciativas divinas. ¿Se acuerdan que les dije? Que es una propuesta teológica que hice para el estudio de Génesis y de toda la Biblia. Pero esta propuesta, aquí tienen ustedes, a través de estos paralelismos, tienen la prueba
de que con Adán tenemos una primera iniciativa, que la hemos llamado la iniciativa A o la original, con Noé tenemos otra iniciativa y con Abraham vamos a tener otra iniciativa. Y sin embargo, no la tenemos con Moisés. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, porque para mí esto es lo más fascinante que hay, el trabajo literario detrás de la Biblia. Pero para ustedes, además de poder ser un poco aburrido, porque hay mucho tecnicismo, eh, no necesariamente va a aportar mucho más. Pero yo les pido que lean esos trabajos en el libro y les saquen provecho. Así es. La parte del juicio de Dios. Y me encontré con este dibujo extraordinariamente dramático y que uno de pensarlo le da escalofríos porque precisamente así tiene que haber sido. O sea, el arca todavía en el lugar de construcción, la gente inundándose, gritando, intentando subir al arca, pero ya es tarde, el agua subiendo, subiendo, tal vez más rápido, más lento. En las cercanías del arca tiene que haber sido lento, como dijimos, porque si no el arca habría sido destruida y por tanto así fue pereciendo la gente y adentro tal vez, no lo sé, pero tal vez adentro sí podían escuchar los ruidos, aunque evidentemente las paredes del arca eran gruesas, el sonido del agua subiendo y de la lluvia torrencial habría apagado mucho los gritos y tanta otra cosa, pero el efecto de esta imagen es dramática. Ahora quedaba claro que la muerte no era el resultado, no era solo el resultado inevitable del paso del tiempo como herencia del pecado, sino que era, y es importante recordar esto, un arma en las manos de Dios, y Él puede usarla cuando quiera para frenar la maldad humana. Así es que por eso también el Señor Jesús dijo que recordemos que como en los días de Noé será su venida, porque así como en los días de Noé Dios frenó la maldad con un cataclismo y un juicio radical, así será también en la venida del Señor. No es una venida de paz la de nuestro Señor Jesús, es una venida de guerra, de juicio. Vamos a leer este primer pedazo de Génesis capítulo 6 y aquí le pido a la lectora profesional que nos ayude. Génesis 6, versículos 9 al 15. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Génesis 6, del versículo 16 al 22. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie,
De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muchas gracias. Puse en negrita estos aspectos donde el Señor revela algo especial, que iba a establecer con él un pacto, algo que no se había dicho anteriormente, y es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Y también se enfatiza aquí la obediencia de Noé a todo lo que Dios le dijo, que es precisamente el fruto de la fe de Noé. La obediencia siempre es el fruto de la fe y que además es lo que el autor quiere transmitir como el tipo de vida que Dios considera adecuada, al punto de decir que Noé caminó con Dios. Eso es lo que Dios considera que pasa cuando alguien camina con Dios. Primero, le cree. Segundo, le obedece. Así es que así tenemos este primer aspecto, que es el capítulo 6. Veamos qué podemos decir. Los justos se preparan para escapar del juicio de Dios. Miren esta imagen preciosa de la construcción del arca. Es realmente una maravilla. En el caso de Noé, la primera palabra, tzadik, significa justo, habla principalmente de su relación con el Señor, la cual se resume diciendo que caminó con Dios. Con esa afirmación el autor colocó a Noé a la altura de Enoc, que también lo había descrito como alguien que camina con Dios. Es posible que la palabra tamim, que significa perfecto, también se usara en Génesis como un contraste con ese cruce antinatural entre lo angélico y lo humano que vimos en el capítulo 6, verso 4, donde se corrompe la carne. Tamim es la palabra que se usaba principalmente para hablar de los sacrificios limpios, puros, ¿verdad? Entonces, la descripción de Noé como justo y puro, limpio o perfecto es una descripción que tiene su contexto, pero aquí le agrego que es posible, no es 100% seguro porque el texto no da más indicios, pero es posible que también se refiriera a este aspecto de que la carne de los seres humanos se había corrompido con estas cruzas, este cruce innatural, ¿ya? Aquí hay un estudio también de cómo el arca se fabricó, donde están los distintos compartimientos, donde se pudo haber almacenado los alimentos, donde debieron haber ido los animales, en qué forma, los distintos tipos de animales, todo eso. Y así está precisamente el arca que nosotros fuimos a ver allá en Kentucky. Es muy interesante ver este estudio hecho en tamaño real. Una pequeña nota sobre la capacidad del arca. Ya Ricardo nos mencionó muchos aspectos de eso, pero aquí tenemos algo más. Si consideramos el codo de 50 centímetros, Ricardo lo consideraba de 51,8, que es la misma medida de lo que hicieron en respuestas en Génesis, pero para sacar un promedio de 50 centímetros da un volumen total de más de 56.000 metros cúbicos. Y comparando eso con los actuales trenes de carga que transportan animales, alcanza para transportar más de 130.000 ovejas. Entonces, la vez pasada dijimos que necesitábamos meter en el arca menos de 7.000 animales en total. Entonces, imagínense la capacidad extra que tiene el arca para tener animales. Es mucho el espacio que le habría sobrado. Y aquí, bueno, dijimos lo mismo que la vez pasada acerca de los diferentes tamaños de los animales. Esta es una tabla re interesante que está en el libro, que se obtiene comparando las cifras de los patriarcas en el capítulo 5 y 7. No es una tabla difícil de elaborar, pero no hay muchos libros donde esté, entonces le animo a que la estudien. Aquí está el año
desde la creación en que nace la persona. Adán, por supuesto, nació en el año entre el 0 y 1, en el primer año. Tenía 930 al morir y por lo tanto murió en el año 930 desde la creación. Y así uno va sacando las cuentas y se da cuenta que, por ejemplo, Matusalén murió en el año del diluvio porque Noé nació en el año 1056 desde la creación y el diluvio se produjo 600 años. Cuando Noé tenía 600 años, entonces le sumamos 600 a estos 1056 y da 1656, que según la Biblia es el año del diluvio. 1656 desde la creación. ¿Entienden? No es 1656 antes de Cristo, ni obviamente menos después de Cristo, pero no es 1656 antes de Cristo, sino desde la creación para adelante. No sabemos exactamente hace cuánto fue la creación, pero como les dije, con las genealogías que tenemos, se puede decir que fue aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, aproximadamente, ¿ya? Una cosa interesante también de arte y literario es el uso de esta palabra shahat, que se traduce correctamente corromper, pero tiene otras traducciones también, otras acepciones. Y como siempre en la Biblia es el arte literario lo que es más importante que el significado etimológico de las palabras. En este caso, el aspecto de la repetición. La palabra tierra es mencionada 6 veces y el verbo corromper 4 veces. Podría decirse que los hombres habían arruinado la tierra, porque se usa la palabra corromper, la misma, shahat, por lo cual Dios los arruinaría o destruiría, y se usa la misma palabra shahat. Entonces son esas ironías bíblicas que en hebreo se ven preciosas, pero al traducirla en español, como tratamos nosotros al escribir en español, tratamos de no repetir muchas veces la misma palabra, perdemos esta belleza literaria que es típica del hebreo. En hebreo dice, los hombres shahat la tierra, por lo tanto Dios shahat al ser humano. Y no solamente el ser humano, sino a toda la vida en la tierra. Entonces, esos paralelos producen al lector hebreo un impacto de inmediato. El hecho de que se menciona por primera vez la palabra berit es también reinteresante acá. Es la primera ocurrencia de la importante palabra pacto, berit, ¿no es cierto? Y es significativo que el texto usa la palabra confirmar, que es el hebreo kum, no la palabra inaugurar o cortar, que es la palabra karat. ¿Por qué se usaba la palabra karat, cortar? Porque cuando se hacía un pacto se sacrificaban animales, se cortaban animales. Entonces se usó esta expresión. Pero no usó el autor, o sea, Moisés no usó esta expresión que es la frecuente o la común de ahí en adelante, sino que usó la palabra cum. Y eso significa que se confirmó un pacto o se ratificó algo que ya existía. Y eso tiene que llamar la atención del lector. ¿Qué pacto existía si esta es la primera vez que se usa la palabra? Noé es descrito tanto como alguien que ya estaba, perdón, Noé es descrito como alguien que ya estaba en pacto con el Señor, lo cual se había insinuado antes mediante esto de caminar con Dios, porque caminar con Dios tiene que ser con algún patrón de comparación. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, significa caminar según los patrones o las estipulaciones de un cierto pacto. ¿A qué pacto entonces podría referirse si en este versículo es la primera vez que se emplea la palabra berit? La relación de Adán y su mujer con Dios contaba con los elementos esenciales para definirla como pacto, aunque no se usara todavía la palabra. Y eso lo vimos al principio cuando estudiamos las 7 iniciativas, ¿no es cierto? Pero estos que le estoy mostrando ahora son las comprobaciones bíblicas de este esquema
que no es simplemente un invento que me sale en la cabeza, entonces digo, ah, mira, ¿por qué no lo vemos así? No. Aquí están las demostraciones bíblicas de que esta es la manera que creo yo mejor explica lo que la Biblia trata de comunicar. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva estaban en una forma de pacto que aunque no se usara la palabra, tenían todas las características y esa forma de pacto fue transmitida a sus descendientes y llegó hasta Noé. Y Noé caminó conforme a esa forma de relación y por lo tanto Dios decreta, Noé caminó con Dios. Y cuando ahora vamos a llegar al capítulo 9, Dios confirma, o sea, ese pacto, no lo corta porque no hay un pacto nuevo, es el mismo de antes, solo que le agrega estipulaciones. Esto nos dice que de ahí en adelante la formalización de pactos sería esencial para la nueva condición de la humanidad después del juicio de las aguas. Por eso el establecimiento del pacto noético podemos entenderlo como un nuevo paso, no un nuevo pacto, un nuevo paso en las iniciativas divinas para la restauración de la creación, lo que hemos llamado tercera iniciativa divina. Entonces, esto es otra cosa que es importante, es notar que desde el inicio, desde Adán y Eva y ahora con Noé, el asunto de relación tipo pacto es vital para Dios. Y la Iglesia ha tratado con mucha frecuencia de separarse de todo lo que huela al Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de la forma de ser de los judíos, etcétera, etcétera. Y eso es un error, porque nosotros estamos parados teológicamente sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y a partir del Antiguo Testamento, entonces, tenemos esta necesidad de parte de Dios de que la relación con Él se establezca a través de este marco de referencia llamado pacto. Y por eso es importantísimo que nosotros en la época de la Iglesia conozcamos al revés y al derecho las características del pacto nuevo. Un pacto que fue prometido en el Antiguo Testamento, pero que se vino a establecer con la muerte de nuestro Señor. Y la Iglesia entra a esta relación de pacto junto con los creyentes israelitas en la medida que creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces, hay estipulaciones en el Nuevo Testamento y pacto es todavía hoy la manera en que nos relacionamos con Dios. Sigo un momento más antes de darles la palabra. Noé hizo todo conforme a las instrucciones divinas. Eso nos da un vistazo de lo que el autor quiere decir con caminar con Dios. En 7 ocasiones específicas, por lo mismo, el escritor de Génesis registró 7 ocasiones específicas en las cuales Dios le habló. Y vamos viendo estas repeticiones 5 veces, 4 veces, 7 veces, números que son importantes en la Biblia, pero no es sobre todo, no quiero enfatizar mucho en la numerología, sino en esto de las repeticiones, porque tienen propósito. Dios le habló 7 veces a Noé y esto evidentemente el número 7 desde Génesis 1 y 2 ya es un número importantísimo, significa que algo está completo, algo pleno. Dios le habló todo lo que necesitaba saber Noé en estas 7 oportunidades. Pero claro, no debemos pensar que son las únicas veces que Dios le habló a Noé. Por el contrario, seguro le que tuvo que dar muchísimas instrucciones. Es muy difícil que un hombre que nunca había visto siquiera llover y que nunca había construido un barco, se le ocurriera cómo hacer todo lo que había que hacer, incluyendo doblar maderas, cortarlas de cierta forma, calafatear, todo eso son instrucciones divinas que tienen que haber sido muy precisas. Alguna vez ya mencionamos, cuando estuvimos en Génesis 6:3, cuánto habrá demorado la construcción del arca. Muchos piensan que son esos 120 años que se mencionan ahí. Yo en lo particular creo que los 120 años se refieren más que nada al acortamiento de la longevidad humana, pero en cualquier caso, estos 120 años serían el tope máximo. Yo creo que la construcción del arca, como dice la escritura, comenzó después del nacimiento de los hijos de Noé, de
Cam, Set y Jafet, porque dice explícitamente que Dios le instruyó, como ya acabamos de leer, a construir el arca después del nacimiento de los hijos. Y si los hijos iban a ayudar a Noé, yo creo que tenemos que esperar por lo menos unos 30 años más, y eso nos lleva a que Noé, o sea que con unos hijos de unos 30 años aproximadamente, el arca se demoró unos 70 años en construirse. Esa es mi propuesta, pero es solamente una propuesta, porque pudieron haber empezado cuando los muchachos tenían 20 años o qué sé yo, ¿ya? Pero por ahí va la cosa. De todas maneras, fueron varias décadas de testimonio y oportunidad para el resto de la humanidad. Y esto es un tema que Génesis explota y por supuesto los autores del Nuevo Testamento en relación con decir que Noé fue un pregonero de justicia. Y quiero mencionarles estos dos pasajes que creo que son de vital importancia y de mucha edificación para nosotros. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense algunas cosas notables. Por la fe, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, entonces aquí hay un paralelo con la fe de Abraham, ¿no es cierto? Abraham creyó a Dios aún sin ver. Y con temor, que es lo que va ligado siempre a la fe, el temor a Dios, que es ese respeto reverente y temor, porque lo que Dios dice se va a cumplir, preparó el arca. Y por esa fe condenó al mundo. Esta es una expresión muy, muy especial del libro de Hebreos. La fe no solamente salva, sino que condena a otros. Interesante eso. Nuestra fe nos salva a nosotros, pero sirve de contraste y condena a todos los que se ríen de la proclamación de los justos. 70 años por lo menos y un máximo de 120 años, este hombre proclamó, ya sea con palabras, pero si no, por lo menos con la obra de este barco. Y con la respuesta a la gente que le preguntaba, ¿y para qué estás haciendo esta tontera? Y ese pregón de Noé recibió, bueno, aquí son burlas, pero eso no lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que recibió negativa en última instancia. Y eso, esta fe lo salvó a él y su casa, pero los condenó a ellos. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos, y sigue dando otros ejemplos, Pedro, pero el punto es, Dios prometió, Dios cumplió. Noé es un pregonero de justicia en el sentido de que su mayor proclamación es Dios ha dicho, Dios hará. Y esa es la proclamación de la iglesia. La proclamación es Dios ha dicho que Él quiere la salvación del hombre, pero que al mismo tiempo el juicio viene. Dios ha dicho que nos ama profundamente, pero al mismo tiempo que los que no creen compartirán el infierno junto con Satanás y los ángeles. Son las cosas que Dios ha dicho y que podemos creer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y así como el diluvio y el rastro de esa agua que dejó fósiles por todo el mundo, sigue siendo un testimonio para todos los seres humanos, asimismo, nuestra fe nos salva, pero condena a los demás. Comentarios antes de leer el siguiente párrafo de la escritura. Ahí está la Susi. Sí, eh, yo he visto en el tiempo, he visto a algunas personas que, que siendo creyentes cristianos, se aferran o se acercan mucho a las tradiciones judías. Entonces, parándome dentro de lo que usted dijo cuando decía que nosotros no debemos
olvidarnos de las características de esos pactos, de la relación de esos pactos, de la relación del Señor con el pueblo de Israel. Y que hoy día se tiende como a olvidar y como que eso es del pasado y el presente es el puro Nuevo Testamento. Me imagino que por ahí va el tema. Eh, bueno, usted me respondió con los versículos anteriores en Hebreo y Segunda de Pedro. O sea, ahí está la respuesta a mi pregunta que iba a ser la siguiente. ¿Cuál sería nuestra postura hoy día respecto a eso? O sea, ¿cómo, yo lo que entiendo es que uno debiera estudiar, conocer, saber de estos pactos, porque ahí hay principios, y eso, y la respuesta estaba ahí en Hebreo y en estos dos pasajes de Segunda de Pedro. Hay enseñanza para nosotros de lo que sucedió en esa época y que esos pactos, a pesar de haber ocurrido hace muchos años atrás, no, son vigentes hoy día, pero no necesariamente me tendría que hacer, o, digamos, mantener tradiciones judías, por ejemplo, para estar como más cerca o creer que a través de esa manera voy a estar más cerca de Dios. Bueno, esa era mi Correcto, pregunta. Susi, Mm, correcto, así como lo estás planteando precisamente, porque estamos en un nuevo pacto. En otras mm, palabras, nosotros tenemos que aprender de las tradiciones judías, de las fiestas de Israel, tenemos que aprender de lo que dice el Antiguo Testamento, que no es lo mismo que aprender de todo el resto de la tradición judía que está en la Mishnah, que está en el Talmud y en tantos escritos judíos, que son las mismas cosas contra las que luchó el Señor Jesús en su época, de enorme cantidad de información que agregaron a la ley mosaica. Entonces, eso no es normativo y tampoco es normativa la ley de Moisés para la iglesia en el sentido de ir al pie de la letra, porque no vivimos en esa época, sino que es normativa en el sentido de los principios. Por eso que nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento con mucha, con mucho cuidado, con mucho detalle, entenderlo bien, porque todo eso apunta en última instancia a nuestro Señor Jesús y nos informa de la voluntad de Dios. No es para nosotros inocuo el Antiguo Testamento, por el contrario, es súper importante. Pero querer vivir en las tradiciones judías porque suenan más espirituales o porque parecen, o que las danzas judías, o que de repente mandarse un par de palabras hebreas en el culto y cosas por el estilo, eso, mis hermanos, está entre snobismo y mm, herejía, porque algunos son snob, simplemente quieren hacer una apariencia de la cosa, ¿no es cierto?, sin la menor idea. Pero la otra parte es caer en la energía, en herejía, que es negar en la obra del Señor Jesús, la plenitud y la suficiencia de la obra del Señor, validando sacrificios, tradiciones y cosas por el estilo. Y es la lucha que Pablo sostuvo en Galacia, y es la razón por la que les prediqué el libro de Gálatas hace poco, y la serie la vamos a publicar también, para que mantengamos eso en perspectiva. El Antiguo Testamento nos informa, pero no podemos volver a ser judíos o estaríamos negando la plenitud y suficiencia de la obra de Jesús. ¿Ya? gracias. Ok. Le pedimos a la lectora profesional con el capítulo 7. Génesis 7, del versículo 1 al 12. Luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hasta ahí por ahora. Se fijan en algunos detalles que son magníficos acá, y es que el Señor le dice, en 7 días comienza el diluvio, y después le dice, y haré llover sobre la tierra día y noche 40 días, y ustedes se dan cuenta que esas parecen ser solo palabras, pero es una cronología muy precisa que para que pudiera darse, Dios tuvo que poner a funcionar todos los volcanes de la Tierra al mismo tiempo, en exactamente 7 días más, después de haberle dicho esto a Noé, y después que los puso a funcionar y que comenzó la lluvia torrencial, él determinó que esto parara en un cierto momento y el efecto disminuyera conforme a lo que él iba determinando. O sea, este pasaje uno lo lee rápido y no se da cuenta del extraordinario control divino sobre todo lo que está pasando. Y aquí en negrita están algunas palabras importantes. En primer lugar, la palabra raeré, que es una palabra, es como cuando uno limpia una mesa después de haber cocinado, o cuando uno lija una madera que está sucia, ¿no es cierto? Es sacarle brillo a la cosa, es dejarla, no queda nada. Y la advertencia es que va a matar a todo ser viviente que hice. Entonces se enfatiza aquí el aspecto de la soberanía de Dios por ser el creador, porque le pertenece. Entonces Él lo hizo y por lo tanto lo puede quitar también. Y aquí están estas dos expresiones que había enfatizado el doctor Bravo en su análisis. Primero, se rompen las fuentes del grande abismo y después las cataratas de los cielos. Sigue leyendo, por favor, el siguiente pasaje. 7, versículo 13 al 24. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así
de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí tenemos algunas cosas que son importantes de notar también, así como rápido. En primer lugar, que se ha dicho varias veces que lo que se salvarían en el arca son los 3 hijos de Noé, más la mujer de Noé, Noé y las 3 mujeres de los hijos. Y se repite esto con precisión porque en verdad no hubo más sobrevivientes humanos. También se divide a los animales en la división típica, que son los animales silvestres, o sea, salvajes, los animales domesticados, que son los limpios, y los que se arrastran, que no es necesariamente reptil, sino los animales rastreros, los chiquititos, los que andan a ras de piso. Esos son. Otra cosa que se enfatiza acá, una vez más, es que vinieron de 2 en 2 y son macho y hembra, no es simplemente 2, sino tiene que ser macho y hembra, lo cual es otro milagro, porque no es que se agolparon cientos de animales en el arca tratando de entrar y Noé tratando de definir quién entra y quién no, sino que es algo que Dios trajo de manera muy específica o no se habría podido producir. Ustedes imagínense a Noé tratando de encontrar animales de todas las especies, macho y hembra, por todas partes del mundo. O sea, casi ridículo de pensar. Y el diluvio fue tal como el Señor lo dijo. Aparentemente estos 40 días tienen la función de elevar el arca. No es que solamente el diluvio duró 40 días, sino que la parte dramática del diluvio duró 150 días, como está acá, que es la etapa en que prevalecieron las aguas sobre la tierra. Esta palabra prevalecieron es una palabra militar, como derrotaron. Entonces las aguas derrotaron a la tierra, la inundaron completamente. Y todo lo que tenía aliento de vida pereció. Pero los 15 codos, ¿no es cierto?, más alto de los montes nos indica seguramente que era el nivel de flotabilidad del arca, porque el arca tenía un total de altura de 30 codos. Entonces es la mitad del arca y es muy característico de los barcos también. 15 codos está entre los 7 y 7 metros y medio. Y el arca tenía un total de unos 14, 15 metros de altura, de altura. ¿Ok? Entonces, vemos ahora unos detalles del capítulo 7. Aquí se comienza subrayando la justicia de Noé, con lo cual se contrasta nuevamente su vida con la de sus contemporáneos. La obediencia de Noé es acentuada nuevamente en todo esto de que él hace exactamente como Dios le dice, porque es el fruto natural de la fe. Y hermanos queridos, esto es algo que nos enseña la Biblia desde lo más temprano de la humanidad en el Antiguo Testamento. Si uno le cree a Dios pero no le obedece, no puede decir que le cree realmente. No debemos suponer, sin embargo, que entre 6.13 y 7.1 pasaron 100 años sin comunicación alguna mientras Noé construía el arca, sino por el contrario tiene que haber cualquier cantidad de instrucciones, como ya había dicho. Es significativo también la palabra traducida entra al arca, porque es la palabra bo, que generalmente tiene el sentido de ir o venir, más que entra. Entonces, en esta oportunidad sería tal vez mejor traducirlo como ven, dando a entender que Dios ya estaba en el arca, donde cuidaría personalmente de Noé, a Noé y su familia, durante el diluvio. ¿Se acuerdan lo que dijimos desde el Edén? Donde Dios está, es un santuario. Entonces el arca se transformaba en un santuario por la presencia de Dios. Y él le dijo a Noé, no solamente anda y entra al arca, sino ven.
y vas a estar conmigo. Yo voy a estar contigo en todo este proceso. Eso se refuerza en el capítulo 8, verso 16, donde el Señor le dijo que saliera del arca, dando a entender que estuvo junto a ellos durante todo el proceso. Aquí les traigo una imagen de este modelo del arca que está en Kentucky, para que se hagan una idea de lo enormemente alta que es. Así se ve una persona al lado. Entonces, imagínense, estos son los 14 metros de altura total, y aquí en la mitad, 7,5, y ese es el nivel de flotabilidad o flotación del arca. Entonces, cuando las aguas llegaron hasta acá, después de 40 días de lluvias torrenciales, ahí empezó a flotar el arca. ¿Ok? Creo que esta es una imagen que aclara bastante. Seguramente Noé debió invertir todos sus bienes para lograr construir el arca, especialmente contratando ayudantes. Porque cuando uno ve esto, hermanos, yo creo que ningún ser humano piensa que 4 personas sin tecnología más que algo muy primitivo pudieran haber construido esto. Entonces, ni siquiera en 70 años, ¿entiendes? O sea, entonces es muy poco probable que solo 4 varones pudieran realizar esta titánica tarea. No obstante, ninguno de los trabajadores ingresó al barco, algo muy llamativo en el relato y por demás triste. La primera etapa del diluvio aparece del versículo 11 hasta el 18. El relato continúa avanzando por medio de fuertes contrastes en una sucesión de eventos consecutivos. Mientras los que estaban en el arca se encontraban seguros bajo la protección divina, todos los demás perecerían. En consecuencia, Noé navegó a través del juicio hacia una nueva era para la creación, porque la catástrofe era solo un instrumento en las manos de Dios sin la capacidad para interrumpir los propósitos divinos de bendecir al mundo. Y cuando uno está en medio del juicio, esto realmente parece que es una parodia. Propósitos divinos de bendecir al mundo, cuando se está todo inundando y todo el mundo muriendo. Bueno, ni eso, ni el juicio divino puede interrumpir los planes del Señor. Y el hecho de que Noé navegara seguro dentro del arca en medio de esta terrible catástrofe ha hecho que, por supuesto, el arca de Noé haya sido comparada muchas veces, tipológicamente hablando, con el Señor Jesús, quien es nuestra arca de Noé, en quien estamos seguros, aún en medio de las peores catástrofes, y que nos llevará seguros a la presencia del Señor en la eternidad. El versículo 11 deja claro que el Señor estaba reversando su obra extraordinaria de separación de las aguas descrita en el capítulo 1. En otras palabras, la tierra sería llevada a su estado inicial, donde las aguas lo cubrían todo. Aquí tenemos otra tabla, que está en el libro también, que es algo extraordinariamente llamativo en este relato, y es la precisión cronológica de todo lo que fue ocurriendo. El anuncio 7 días antes, o sea, además incluye una profecía. Dios le dice, en 7 días empiezo. No es como, ya, apúrate corriendo porque no logro aguantar el agua, ya viene. No, no, no. Dios tiene un control total. O sea, Noé empieza a prepararla. Ok, tienes todo este tiempo. Noé, ya estamos listos. En 7 días empieza. Ahora Noé, súbete al arca. Yo te espero aquí adentro. Ahora empieza. Entonces es magnífico el relato de la soberanía de Dios. Todas estas fechas que están entre paréntesis son deducidas, pero estas que no están entre paréntesis son las que el texto dice. El día 17 del mes segundo del año del diluvio, que es el año 600 de la vida de Noé. ¿Ya? Y así se va deduciendo toda esta tabla hasta llegar al último, que es el 27 del mes segundo. Fíjense, o sea, ya tenemos 1 año y 10 días, que da exactamente 371 días, considerando años lunares de 360 días, que es la manera más común en que se veía el año en el Antiguo Testamento.
Así que ahí ustedes pueden darse gusto viendo todos los detalles y cuando alguien me dice, bueno, ¿fueron 40 días el diluvio o fueron 150 días? ¿Y qué pasó después? ¿Cuánto duró en total el diluvio? Ahí tienen la tabla para contestar todas esas dudas. Otro detalle notable del relato es que fue el Señor mismo quien cerró la puerta del arca, algo que sus ocupantes no habrían podido hacer porque la puerta es enorme y no la puede cerrar un ser humano cualquiera. Podría haber sido, sí, de alguna manera con roldanas y cosas así, bueno, sí, tal vez se podría haber hecho, pero el detalle es que el Señor se la cerró. Él se la cerró porque, bueno, para él no pesa nada, pero además porque era una señal de su protección. Y es otro indicativo de que contaban con su presencia en protección durante todo este proceso terrible. Desde ese momento en adelante, el antiguo mundo estaba muerto para Noé y su familia, y en un sentido muy literal, porque nunca más lo verían. Otra cosa interesante, en este pasaje se repite la declaración de 7:12 acerca de los 40 días de lluvia y agua brotando de las grietas del suelo. Esta repetición acentúa ahora el hecho de que el arca comenzó a flotar después de 40 días, por lo cual el nivel de agua había alcanzado el nivel de flotabilidad del navío de unos 7 metros, que es lo que ya habíamos dicho. Pero todo el proceso de destrucción duró en total 150 días, no solamente 40. Si hay alguna duda o algo que quieran decir, denle nomás, levantan la manito. Yo voy a seguir hasta empezar el capítulo 8. Gloria aprovechó de levantar la mano rápidamente. Sí, es una inquietud curiosa tal vez. Se entiende que el arca después llegó al monte de Ararat, ¿verdad? Ahí llegó y comenzaron a bajar las aguas y se posó ahí. Y partió, se supone que donde la construyó Noé, que fue en el Sinaí, porque No, no tengo claro eso. Porque, no, ¿perdón? no, no te confundas con la geografía. No Eso lo tenemos estoy. idea, no tenemos idea dónde estaba Noé cuando empezó esto, porque existía ahí el supercontinente Pangea. Ujú. Entonces no había un monte Sinaí, no había un monte Sión, no había ninguna de estas cosas que conocemos hoy. Ya, ¿Entiendes? porque Y yo él estuve estaba en buscando en alguna parte. internet. Ya, me confundí un montón porque decía que partía de Sinaí, entonces dije yo, wow, y es como que mantuvo finalmente el arca dentro de la misma zona geográfica más o menos, entonces dije yo, el Señor tiene control hasta de eso, porque el arca podía haber llegado hasta, no sé, hasta Norteamérica, tengo idea, entonces tenía esa Claro, duda. podría haber llegado a cualquier parte, Mm, pero como dije, no tenemos idea dónde él estaba. A lo mejor partió en Norteamérica y llegó en Ararat, ¿entiendes? sí. O partió en la Antártida, porque todo estaba junto. Era un gran continente, mucho más grande que África. Imagínate todos los continentes juntos. Pero como estaban juntos, no tenían estas distancias entre los distintos lugares que conocemos hoy. En todo caso, si alguien dice que Noé partió en el monte Sinaí, está súper, pero súper confundido. Está pensando en Moisés y Noé al mismo tiempo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En la época de Noé no existía el monte Sinaí como lo conocemos hoy y no se menciona en la Biblia. Y además, si hubiera sido de ahí el monte Sinaí, como se piensa hoy, porque no se está seguro dónde está el monte Sinaí, pero donde se piensa hoy que está en este golfo que está hacia Egipto, mientras que el monte Ararat está en lo que hoy es Armenia. Entonces está a miles de kilómetros al norte del monte Sinaí. Tampoco habría sido para nada cerca. Mm, ¿Me explico? sí. Eh, pero como dije, podría haber partido en cualquier parte porque el mundo empezó a dividirse debajo del agua. Se empezaron a formar continentes, así que él
definitivamente cuando salió del arca no pudo reconocer nada de lo que él conocía anteriormente. Literalmente cuando salió del arca dijo, «Ontoy». No tenía idea de dónde estaba, porque nada le parecía similar. Lo notable, eso sí, es que los que bajaron del arca, Noé y su familia, después le comenzaron a poner nombre a las regiones y a los ríos similares a lo que ellos conocieron en Edén. Entonces Mesopotamia, por ejemplo, que está cerca de donde el arca reposó, y es donde una de las partes que después fue poblada, le pusieron ahí a los nombres al Éufrates, al Tigris, que son los nombres que tenían en los ríos del huerto de Edén. Y por eso algunos se han confundido pensando, el huerto de Edén quedaba ahí en Mesopotamia. Pero no, si el mundo cambió radicalmente. Por lo tanto, son los que bajaron del arca los que le pusieron nombre de lo que ellos conocieron en Edén, o en las cercanías, le pusieron esos nombres a las cosas que seguramente de alguna forma se las recordaban. ¿Me sigues? Ya. Sí, súper. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Pastor, comentario breve. Pensé que el monte Ararat estaba en Turquía, pensé. No, no está en Turquía, está en Armenia. Armenia y agarra partes de otros países allá del norte. Ahora, está muy hacia el norte de Turquía, porque lo que pasa es que Turquía, con el imperio turco, fue capturando un montón de zonas a través de su historia. Entonces, lo que hoy es Turquía es más grande tal vez de lo que fue en un principio, pero Armenia es principalmente el lugar donde está esta cordillera del Ararat, que cruza más de un país. Y lo vamos a ver con cuidado cuando lleguemos a la dispersión de las naciones, en el capítulo 10 y 11. ¿Ya? Perfecto. La segunda etapa del diluvio la encontramos de los versos 19 hasta el capítulo 8, verso 4. ¿Cuánto prevalecieron las aguas? Dice, hasta que todos los montes altos fueron cubiertos. Es decir, cubiertos por 15 codos. O sea, no se veía nada porque todo estaba a por lo menos 7 metros bajo el agua. Y ya vimos que eso es cuánto eran la altura de los montes en aquella época. ¿Alguien se acuerda? 2000. 2000 y algo. Claro, entre 2000 y No 2500 más de metros. 2500 metros. Sí, no habían los montes, las montañas enormes que conocemos hoy. Eso también es producto del choque de los continentes, de las placas, que produjo el nacimiento de las cordilleras. El versículo 23 señala que la vida terrestre no solo murió, sino que fue majá, destruida, raída. Miren cómo la Biblia lo traduce, las distintas versiones, para darse cuenta de lo difícil que es esta palabra, de lo importante que es. La Reina Valera 60 dice destruida, pero la Biblia de las Américas dice exterminada. La Nueva Reina Valera del año 2000 dice raída. Tanto la NBI como la Reina Valera contemporánea, borrada. Y la Reina Valera actualizada, arrasada. O sea, esta es una palabra que ustedes se dan cuenta tiene tonos muy, muy fuertes. El versículo 24 enseña categóricamente que durante 150 días el agua continuó creciendo sin cesar hasta cubrirlo todo, no solo 40 días. Bueno, ya lo he dicho un par de veces y empiezo a repetir, me parece. Entonces, aunque hemos incluido algunos interesantes aspectos de esta inundación mundial desde la perspectiva científica, todo el trabajo de Ricardo, es claro que la narrativa está más interesada en los aspectos morales de esta hecatombe, porque la causa de este juicio fue la monstruosidad del pecado reinante. Y esto, una vez más, es esta característica bíblica del juicio retributivo. Tal como la gente hizo, eso mismo recibió. El pecado era enorme, monstruoso, así fue también el juicio monstruoso, que lo
inundó todo. Aquí hay una nota de este teólogo biblista extraordinario, Allen P. Ross, que dice, básicamente el capítulo contesta la pregunta, ¿cuál es el propósito de la humanidad? ¿Pueden los hombres y mujeres proseguir con vidas inmorales y disfrutar de los placeres de este mundo con un abandono temerario? ¿Es esta vida final o preparatoria? Con la narrativa, la respuesta es clara. Todo lo que tenía aliento murió. El veredicto es incuestionable. Nada del mundo pecador podía continuar. Y una vez más se resalta con todo esto la soberanía divina. Y vamos a llegar hasta aquí para no cargar demasiado. Y entonces la próxima sesión vamos a hacer el capítulo 8 y 9. Y así terminamos de mejor manera el diluvio del Génesis.